Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo voy a responder a la pregunta que todo el mundo nos hacemos y es si Bitcoin ha llegado ya al final del mercado bajista actual. En este vídeo te voy a responder a esta pregunta, te voy a decir qué es lo que creo que va a pasar con Bitcoin en el medio y largo plazo y te voy a decir cómo considero que deben enfocarse las compras dentro de un mercado bajista. La duda sobre si ya hemos tocado suelo en Bitcoin o no es evidente, así que en este vídeo nos vamos a basar en datos objetivos para dar más información al respecto. Hablaremos de situación contextual, hablaremos de análisis técnico y hablaremos de dos indicadores realmente importantes. De hecho, uno de ellos siempre marca los mínimos en todos los mercados bajistas de Bitcoin. Te recomiendo que mires los timeframes para ver cuál es la información que más te interesa. Antes de nada y de manera muy rápida, recordaros que quedan muy pocas horas para que volvamos a cerrar plazas en Trading Lab y la oferta del 80% de descuento finalice. Abajo en el primer comentario fijado vas a tener enlace a esta página web donde evidentemente tienes un botón de WhatsApp que justamente lo tapa mi cámara, pero existe para que puedas hacernos preguntas directamente a nosotros. Estoy yo, está Mark y está más gente del equipo respondiendo a todas vuestras dudas. Llevamos 6 meses cerrados, de hecho es un poquito más de 6 meses, porque nos hemos centrado en la comunidad, en mejorarla, en ayudar a los alumnos que ya tenemos, en crear una página web nueva por tercera vez en 2 años, en regrabar formaciones, en ventas privadas, en eventos presenciales, etcétera. Y hemos considerado que ahora en Black Friday era un buen momento, un buen disparadero para abrir y además poder ayudar a que mucha más gente pueda entrar con este pedazo de descuento del 80%. Entonces, yendo ya directamente al grano, yendo ya directamente a lo que a todos nos interesa, vamos a hablar de varios puntos, de varios aspectos. El primero es un poco de las modificaciones que he hecho en el gráfico, ¿ok? Podéis comprobar que he borrado varias líneas y he añadido otras. Principalmente lo que he hecho es omitir la línea de los 19.000 en este gráfico semanal, no porque considere que no vamos a llegar, ahora lo hablaremos, sino porque, primero, la he puesto en gráfico mensual. Aquí la tenéis. Y segundo, he preferido dejar el gráfico un poco más limpio a través de esta zona sombreada, ¿vale? Que es al final el mismo nivel aproximadamente. Otra cosa bastante importante que he hecho es marcar este nivel de los 12.000. Luego, como digo, hablaremos de qué es lo que creo que va a pasar, pero al final, considere o no considere que vamos a llegar a los 12.000, yo como inversor, primero que tengo que entender que puedo estar equivocado o no, que pueden venir noticias que lleven al precio a ese nivel o no, y además yo tengo que saber dónde va a estar la gente mirando, y los 12.000 ahora mismo, 11.700 más o menos, es la siguiente zona de soporte, por lo cual yo tengo que intentar anticiparme de cualquier forma posible a los demás inversores y traders, es decir, a los demás participantes en el mercado, y conociendo cuáles son los niveles que ellos van a mirar, yo tengo que aprovecharme en ese sentido, ¿vale? Entonces, empezando, lo primero, estamos en un punto donde, a ver, las noticias siempre son importantes, pero estamos en un punto de mercado donde las noticias son mucho más imperantes que en otros momentos. Primero porque tenemos una situación contextual detrás realmente negativa. Hablando de la economía, la inflación, los tipos de interés, las divisas por los suelos, las materias primas, tenemos a la energía sobre todo disparada, tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania, tenemos conflictos por todos los lados, tenemos el COVID que en grandes potencias como China no acaba de irse y además van metiendo más confinamientos, tenemos crisis inmobiliarias reales y futuras, tenemos una recesión a la vuelta de la esquina, es decir, tenemos muchos temas que realmente no son demasiado esperanzadores, pero a eso hay que añadirle los problemas intrínsecos de las criptomonedas, como por ejemplo posibles quiebras, posibles rupturas, posibles criptomonedas que no funcionen bien y un largo etcétera de situaciones que en cisne negro o no, lo de cisne negro fue un poco lo de FTX, fue un poco lo de Luna, pueden realmente seguir castigando al mercado. Entonces, dentro de cualquier análisis técnico tienes que ponerte a un lado cuando hablas de noticias y tú puedes tener un análisis técnico perfecto y que venga una noticia y que te lo desmonte, pero como no podemos focalizarnos, o no debemos, mejor dicho, focalizarnos en lo que no podemos controlar, y tú ni una noticia, ni un cisne negro, ni mucho menos puedes controlar, tenemos que focalizarnos en lo que sí que podemos controlar. Y en este sentido vamos a empezar por el primer indicador, que es un viejo conocido del canal, es el MVRV. Para quien sea nuevo, para quien no sepa en qué se basa este indicador, al final lo que hace es marcar zonas de compra en mercados bajistas. Como podéis comprobar, y esto
estoy mirando aquí abajo, tenemos grandes movimientos bajistas que están encuadrados por una franja roja y una franja verde, ¿no? Una especie de recuadros sombreados. Pues bien, el MVRV en todos y cada uno de los mercados bajistas anteriores ha marcado la zona de compra. Al final, un mercado bajista es largo y de la misma forma que cuando estás en menos 69%, estás en mercado bajista, lo estás en 79% y lo estás en 89%. Pero zonas de compra es más difícil detectarlas. Pues en este caso, el MVRV no es que indique el mercado bajista per se, que también lo hace, pero bueno, no es que indique solo eso, sino que indica cuándo es buen momento para comprar. Y casualidad o no, ya os digo que no es casualidad, en todos los anteriores mercados bajistas ha marcado los niveles óptimos para comprar, para intentar aprovecharte de esta tesitura bajista previa a una tesitura alcista. Ahora hablaremos más adelante de cómo considero que tenemos que enfocar las compras, porque tengo bastantes cosas que comentar, pero sí que es cierto que en gráfico mensual igual no nos da demasiada información el MVRV, que sí que nos la da, pero nos interesa entender cuándo sale de esta franja verde, porque el salir de esta franja verde es lo que te indica ya estamos en mercado alcista, ¿vale? Pues lo que podemos hacer es copiar el indicador, el MVRV, y pegarlo en gráfico semanal. ¿Por qué? Pues porque tendremos un poquito más de datos. Y como estáis comprobando, como podéis ver perfectamente, lo voy a hacer un poquito más grande, en gráfico semanal sí que nos da un poquito más de info. ¿En qué sentido? Nos da la información necesaria para entender que estamos empezando a ver un patrón. Fijaros qué aplanamiento muy similar a el anterior final de mercado bajista y a el anterior final de mercado bajista. El único mercado bajista que reaccionó de manera bastante más agresiva fue el primero, en el año 2010-2011, cuando estuvimos en mercado bajista. Luego arrancamos de manera grave, no, pero bueno, agresiva, podríamos decir. En todos los anteriores hemos tenido un gran freno y una continuación alcista, ¿vale? Al final, es importante que entendamos que esto puede desarrollarse durante mucho tiempo y que, evidentemente, este desarrollo no implica que no pueda haber nuevas caídas. Ahora hablaremos de las nuevas caídas. Solo indica que es posible que, si bien las noticias que están saliendo y que puedan salir pueden afectar directamente al mercado, el mercado ahora mismo está en unos niveles que, históricamente hablando, son atractivos y está haciendo un patrón que, históricamente hablando, es atractivo. Además, para acabar con el MVRV, y pasamos al siguiente indicador, fijaros cómo cuando el mercado está realmente cayendo, cuando el mercado está realmente tocado, el indicador cae a plomo. ¿Vale? No es excusa decir, es que el mercado tampoco tal. No, no. Fijaros en caídas concretas, en este año de aquí, en el 2018, cuando caímos de manera grave, el MVRV hizo lo mismo. Cayó con fuerza. Fijaros en todo el año 2014-2015, en este mercado bajista que duró tanto, fijaros cómo caía el MVRV. Quiero decir, ahora mismo, ¿el MVRV está subiendo? No, pero el mercado, fijaros cómo en las últimas semanas o meses ha tenido una caída de un, aquí lo tenemos, 28,12%, y recientemente hemos tenido otra de un 27% prácticamente, y el MVRV está un poco plano. ¿Vale? No está cayendo de la misma forma que caía en el anterior mercado bajista, en anteriores mercados bajistas o en este mismo mercado bajista cuando lo empezamos, ¿vale? Entonces, este es el primer indicador que os quiero enseñar, pero luego tenemos otro, y es el RSI, ¿vale? Por primera vez en todo el mercado bajista, en el RSI estamos viendo cómo el mercado sigue cayendo. Como podéis comprobar, seguimos haciendo mínimos decrecientes y evidentemente máximos decrecientes, pero por primera vez en este mercado bajista, el RSI está marcando divergencia. Hasta ahora, cuando hacíamos un mínimo decreciente en el precio, fijaros que el RSI lo seguía, y pam, y pam, y pam. Pero aquí en el precio tenemos 4 mínimos decrecientes, perdonad, septiembre del 2021, enero del 22, junio del 22 y noviembre del 22, pero en el RSI tenemos 3. Los 3 primeros los tenemos, pero el último no lo tenemos, con lo cual estamos empezando a marcar esas divergencias que tantos meses llevamos hablando en el RSI. Recordad cuando hablábamos de no os liéis con macroeconomía, no os liéis con análisis técnico, no os liéis con soporte, resistencias. El RSI es lo que os va a dar la clave para un siguiente arranque, porque en todos los anteriores mercados bajistas hemos empezado el mercado alcista con el RSI y en todos los anteriores mercados alcistas hemos empezado el bajista con esa divergencia también del RSI. Nuevamente,
Estas divergencias no implican que vayan a ejecutarse de manera directa. Te están dando más información, te están dando más pistas, pero no te están diciendo, vale, ya es el momento de comprar, espabila. No, no es eso. Piensa que, igual que hay divergencias, fijaros que en el anterior mercado alcista de todo el año 2019, 2020, 2021, fijaros que el precio en el RSI empezó a caer en enero de 2021. En enero de 2021, el RSI empezó a caer. Marcó mínimos decrecientes y ya no se recuperó nunca más. Pues desde enero de 2021, fijaros qué es lo que tuvimos en el precio. Tuvimos una subida extra en Bitcoin de un 95%. Tuvimos una caída en Bitcoin de un 55%. Y luego tuvimos una subida en Bitcoin aún de un 138%. Pues mientras todo esto estaba pasando, el RSI estaba marcando divergencias. Quiero decir, la divergencia del RSI es otro paso que tenemos que valorar, es otro paso que tenemos que tener en cuenta, pero no es determinante en el corto plazo, incluso en el medio plazo tampoco, ¿vale? Ha de hacerse una especie de combinación entre el RSI y el precio. Ahora os diré exactamente cómo. Y podéis decir, es que a mí el RSI no me gusta el MACD, que es otro indicador muy similar. Pues el MACD, 3/4 partes de lo mismo. El MACD es esta línea azul que tenemos debajo, 3/4 partes de lo mismo, sigue marcando mínimos decrecientes, pese a que el precio, estaba marcando mínimos decrecientes, perdonad, como el precio, hasta que ahora, fijaros cómo ha subido, ¿vale? Entonces, ¿cómo saber? Y ahora os explico un poco cuál es mi predicción, pero cómo saber entonces si ya vamos a arrancar, si ya se está formando el final, si esta subida que estamos viendo ya significa que empezamos a arrancar el siguiente mercado alcista. ¿Cómo saberlo? Al final no es el subir, es el cómo se sube y se tiene que girar. El mercado ahora mismo está cayendo, es evidente, no soy ningún detective por verlo, pero tenemos un impulso. Tenemos un pullback, tenemos un impulso, tenemos un pullback y ahora estamos en un impulso, ¿no? Hay que analizar un poco esto, que es lo que haremos a continuación, pero tú al final tienes que ver un giro y en todos los mercados alcistas anteriores hay un giro. Doble suelo, doble suelo, doble suelo. Hay muchas maneras de girar. El doble suelo es únicamente la más típica porque el mercado está cayendo, está un mercado bajista, está muy castigado y cuando parece que va a volver a caer, porque la tendencia es negativa, se forma un doble suelo y luego un máximo creciente, etcétera, etcétera. Entonces, el tema no es que suba, porque tú ahora podemos ver sin ningún problema que la semana que viene o la otra, me da igual, Bitcoin hace así y se implanta un 24% arriba. ¿Es el final del mercado bajista? No. O en cuanto a probabilidades, la respuesta es no. Hay que ver un giro, hay que ver un patrón técnico que te indique un giro, un cambio de tendencia para entender todo esto. Y el patrón técnico unido a el tiempo que llevamos cayendo, unido al porcentaje que llevamos cayendo, unido a el RSI, al MACD, al MVRV y a tantos otros elementos, te puede indicar que ya la probabilidad, evidentemente, es tan grande que es probable o muy probable que el mercado bajista haya terminado y se empiece con el siguiente mercado alcista. Pero ahora mismo estamos en un punto donde la tendencia es bajista, empiezan a haber señales positivas, pero evidentemente llevamos un año cayendo, casi un 80% de caída. ¿Cómo no van a haber señales positivas o los primeros brotes verdes? Pero hay que seguir exigiéndole al precio. Entonces, en este sentido, el gráfico semanal no nos da mucha información y el gráfico diario sí que nos dice debilidad. El gráfico diario te está diciendo debilidad, problemas, porque viene de un doble suelo, divergencias RSI, de envolvente alcista, y en vez de dar esa continuación, está frenando. Literalmente dijimos que esto iba a pasar. ¿Por qué? Pues porque estaban habiendo falta de noticias, no iban a haber más noticias importantes a menos que hayan cisnes negros o noticias positivas y además Estados Unidos iba a estar cerrada. No solo sábado y domingo, sino medio viernes y todo el jueves, con lo cual era muy probable esto. Y ya hablamos que esta debilidad iba a ser muy contraproducente para Bitcoin. Evidentemente, tenemos que estar muy pendientes del lunes porque vamos a ver cómo afecta la apertura en Estados Unidos. Ya propusimos esto el viernes, en el vídeo del viernes, hablando de que el patrón de Estados Unidos podía significar o podía ayudar al de Bitcoin a intentar arrancar o formar ese movimiento impulsivo. De momento fue bastante negativo el día del viernes para Estados Unidos, como podéis ver, un 1% abajo, con lo cual no tuvimos demasiada ayuda en ese sentido. Pero igualmente tenemos que entender que esto que estamos viendo en Bitcoin forma parte de este rango ancho del que llevamos hablando ya pues una semana prácticamente y que tanto las subidas como las caídas realmente forman parte del mismo patrón de rango, ¿vale? Por lo cual, este patrón de rango no lo podemos extrapolar a nada
que veamos pues una subida en Bitcoin de un, pues qué sé yo, hasta la parte superior un 5 o 6% o una caída de un 4%, ¿vale? Entonces, ¿considero que va a haber otro mínimo en Bitcoin? Sí, la respuesta es sí. Yo considero que va a haber otro mínimo. No es algo que descubra hoy. Sí que es verdad que hemos tenido diferentes elementos, diferentes indicadores, sobre todo diferentes noticias que no han ayudado a que el precio se mantenga, pero ya sabéis perfectamente que considero que sí que va a haber otro mínimo, porque este rango que tenemos aquí dibujado, lo tengo dibujado desde hace 3 meses, o 4 incluso, porque pensaba que alguno de los múltiples problemas económicos iba a generar este movimiento. Si lo ha formado otro elemento, que es un elemento propio de las criptomonedas, el cisne negro de FTX, evidentemente este problema no enmascara o no evita que todo lo demás siga detrás nuestro, todos los problemas que he comentado, con lo cual, si ya a principios de agosto os decía de este rango, sigo pensando lo mismo, porque los problemas son mayores. Lo que pasa es que la caída que yo pensaba que podía formar un evento económico la ha formado un cisne negro, con lo cual seguimos siendo susceptibles de generar un mínimo decreciente más. ¿Considero que va a ser un mínimo decreciente súper bestia y súper negativo? No, la respuesta es no. En ese sentido, la respuesta sí que es no. No veo a Bitcoin por debajo de 10.000 y es la apuesta que yo hago. Al final lo hago para mí, solo os exteriorizo lo que yo considero y os tengo que ser sinceros con lo que yo creo. No puedo controlar qué es lo que puede venir, qué es lo que puede seguir o cómo pueden desarrollarse los acontecimientos, pero técnicamente hablando, etcétera, etcétera, considero que los 10.000 o por debajo de los 10.000 es realmente una caída muy, muy, muy importante y la veo bastante lejos. No porque ahora la vea lejos, sino que la llevo viendo lejos desde hace semanas, porque es un poco lo que hemos ido comentando, ¿no? Entonces, el tema es un poco entender que en mercados bajistas lo que tienes que hacer no es comprar el mínimo, no tienes que intentar unirte en la parte final del mercado bajista, porque si te esperas a ser el último que compra, seguramente no vas a poder comprar, porque el mercado arrancará antes de que tú realmente te dé tiempo a comprar, ¿vale? Yo llevo 7 años comprando en caídas y mi objetivo personal no es buscar la mejor compra, sino una compra que realmente me permita a mí asumir la volatilidad, que me genere una buena rentabilidad en una subida posterior y que luego no represente un rentabilidad riesgo negativo. Y me explico. Yo, personalmente, después de este doble techo de aquí, ya puedes ver que hay un principio de cambio de tendencia. Luego, cuando formas un mínimo decreciente, pues ya lo tienes mucho más claro, ¿no? Pero, claro, ponerte a comprar aquí es negativo. ¿Por qué? Pues porque tú has caído únicamente, bueno, de la compra al máximo tienes un 70% de subida y para abajo pues es muy fácil seguir cayendo y más si entiendes que normalmente en mercado bajista las criptomonedas caen un 80% aproximadamente, podemos llegar a los 13.000 y ya está. Entonces, si tú te pones a comprar aquí, puedes llegarte a los 13.000 y tienes un 60%, 65% de caída y una revalorización de un 80%, lo cual es muy negativo, más entendiendo que estás en un mercado bajista. Pero si ahora, desde los niveles actuales, nos fuéramos al mínimo anterior, a la anterior gran zona de soporte, significaría una caída de un 29%. Sería un 29%. ¿Que tú piensas que nos podemos ir a 10.000 o a 8.000 o a 7.000? Pues ya está. Tú tienes otra visión, perfecto, no hay ningún problema. Pero hasta los 12.000, que ya es una caída realmente importante, y desde el máximo a los 12.000 significa una caída literal de un 83-84%, lo cual ya es bastante. Tú ahora mismo puedes caer, si compras ahora, caes un 27%, hasta un nivel que realmente es fuerte caer hasta ese nivel, ¿vale? Es importante. Se puede desarrollar, evidentemente, pero es una caída importante. En cambio, del punto actual al superior hay un 330%. Entonces tú tienes que valorar un poco, oye, yo puedo entender que puede seguir cayendo el precio, como yo considero, pero puedo ir haciendo compras, ya no solo hablando de DCA, sino hablando de compras X, cuando tú consideres, cuando haya nuevas caídas, cuando lo que sea, porque puedes asumir una volatilidad negativa de un 30% de caída, pero te estás arriesgando, si no compras, a perderte un 300% de subida y lo que suceda, y lo que venga después, ¿no? Entonces, es un poco como yo lo enfoco, es un poco lo que yo considero que tiene que hacerse en pro de intentar rentabilizar lo mejor posible. Pensad que los mejores días de un mercado alcista vienen en los primeros días. Los primeros 2 meses del mercado alcista vienen los días más importantes por estadística, ¿vale? Entonces,
está muy bien intentar aprovecharse de esos días, no intentando buscar el mínimo siempre, ¿vale? Porque esto muchas veces lo arraigamos a tener razón o estar equivocado, y no hay que tener razón o estar equivocado. Hay que hacer una compra que tácticamente sea interesante y que económicamente tenga sentido, ¿vale? En cuanto a gestión de la posición, etcétera, etcétera. Voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.